Ya. Listo, perfecto, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Feliz noche. Bien, gracias, igualmente. Bueno, entonces, en estos 2 minuticos antes de iniciar, eh, pues bueno, vamos a sintonizarnos un poquito a todos los que escuchen esto en este momento, a los que lo escuchen después, a los que de pronto lo compartan de una forma o de otra. Mm, Antes de iniciar, nos sintonizamos un poquito con esa esencia que es la maternidad. Todos de alguna forma o somos hijos o somos padres, hemos vivido esa experiencia, bien sea en un sentido descendente, en un sentido ascendente. Y antes de empezar este diálogo, pues tratemos de ubicarnos un poquitico en esa experiencia, en la experiencia que llamamos el vínculo de lo materno y cómo eso abarca todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, tengamos por unos instantes esa pequeña conexión vigente, palpable, presente, de nosotros como hijos, de nosotros como madres, como padres, y sobre todo un vínculo que a veces olvidamos y es el vínculo con la gran madre, con esa gran fuente que nosotros denominamos la naturaleza, la existencia, y que es finalmente quien termina guiando nuestro hacer y nuestro camino. Bueno, entonces estamos aquí reunidos por algo muy interesante. Resulta que Stephanie, ella ya nos va a contar un poquitico de su historia. Stephanie eh, es una persona muy curiosa y con una sensibilidad muy profunda y ha venido desde hace mucho tiempo entrando en contacto con una experiencia y esa experiencia es el vínculo materno. Tiene una historia muy bella porque digamos que pudo percibir su maternidad desde mucho antes de ser madre, ¿no? Y según cuentan los chismes y las malas lenguas, Ujú. desde pequeñita ella traía como eso adentro, como esa visión adentro. Entonces, vamos a utilizar eso, vamos a recordar adicionalmente que todos los seres humanos, los seres vivos, traemos una historia y esa historia está grabada en nosotros dentro de una parte que llamamos el inconsciente, el subconsciente, y esa historia tiene, digamos que, preciosos perlas, unas joyas muy hermosas que son las que pueden determinar cómo nosotros podemos abordar un nuevo proceso de existencia. Un nuevo proceso porque cada instante es nuevo. Entonces, así como nosotros tenemos ese contacto, hay algo bien interesante que es la historia de la Tierra. La Tierra tiene lo mismo, la Tierra tiene unas memorias, guarda un inconsciente colectivo y es un inconsciente muy bello porque así como nosotros guardamos una memoria genética o unas bases de ácidos nucleicos que transmiten una cantidad de secuencias que nos permiten ser lo que somos, en la Tierra hay una memoria del paso de la luz, del paso del tiempo y del paso de la luz, y esa es la memoria que se almacena en forma de cristales, y esa es, digamos que, el fuerte y lo que nos va a compartir Stephanie. En primera instancia, cuando nosotros hablamos, digamos, de algo que conocemos como la epigenética. ¿M? Hoy en día en centros como este, acá en Satori, trabajamos con una medicina que llamamos hoy en día una medicina integrativa. Parte del proceso de la medicina integrativa es que nosotros nos vinculamos con cosas como la epigenética y la epigenética nos habla de dos cosas, nos habla de la información que traemos, lo que llamamos ontogénesis, esa información que viene en nuestra historia grabada, en nuestro ADN, y al mismo tiempo viene la filogénesis, que es lo que nos da el ambiente.
Cuando nosotros hablamos en términos vinculares, cuando estamos hablando de la relación con la madre y cuando estamos hablando de ese espacio de integración con las memorias de la tierra, estamos abarcando esos dos aspectos. Estamos de una forma u otra movilizando elementos de la epigenética, de una epigenética que es individual y que es colectiva y que nos va a permitir llegar a algo que mencionamos mucho, pero pocas veces entendemos, y es el trabajo con los ancestros, con nuestra historia. Entonces, es bien interesante porque Stephanie nos comparte algo, ella tiene la idea de un taller que se llama Sanando mi legado, y el legado no es otra cosa que la transmisión de valores, la transmisión de una historia, la transmisión de unos propósitos. Entonces, esa transmisión la hemos vivido, la hemos experimentado a través del vínculo con la madre. Lo que hacemos es encontrarnos con una figura que es la figura materna. Y eso es lo que Stephanie nos va a ayudar pues a compartir, a comprender, a trabajar un poquito en su taller. Entonces vamos a empezar por algo. Cuéntanos un poquitico cómo es, en términos muy breves, tu historia y tu relación con ese gran aspecto llamado maternidad. Bueno, muchas gracias. Gracias por esa introducción. Em, digamos que mi sensibilidad viene desde niña, así como cuentas tú. Sin embargo, llego a los cristales, sino hasta los 23 años, cuando descubro a través de una maestra una técnica para meditar con cristales. Esto empieza a acelerar de una manera em, casi que inmediata y de una manera muy impulsiva mi despertar, mi desarrollo espiritual, todos los procesos de la conciencia y lo que va llevando eso ya en la vida y como realmente digamos que me abrieron, podrías decirlo así. Los cristales me abrieron, ya que de niña también fui muy sensible, pero de alguna razón uno se va perdiendo del camino, entre comillas. Y al encontrar a los cristales, volví a esa esencia, volví de alguna manera también empoderarme de tantas cosas y poder darme cuenta de esa cualidad que yo ya traía, ¿no? Y los cristales, digamos que formaron una alianza. Los cristales los podemos ver como piedras, pero si uno realmente se sienta a meditar con ellos, los cristales son campos de luz ilimitados que nos ayudan no solo a expandir nuestra conciencia, sino a generar procesos evolutivos desde unos lugares muy conscientes. Entonces, al tomar estas prácticas de meditación con los cristales, al crear estas alianzas con los cristales y empezar a profundizar en mi camino, también se vio cuál era esa misión en mi vida y digamos que cada persona trae su misión de vida y sus tareas, sus propósitos. Y me fueron mostrando mucho antes de que fuera mamá mi gran misión con los hijos. Tanto así que la comunicación con los hijos llegó desde antes que encarnaran, y todo lo que vino siendo ese camino de lo que es gestar, de lo que es traer es un ser al mundo, vino siendo también gran parte de mi tarea acá. Y con cada uno de los hijos se fue expandiendo eso más, fui comprendiéndolo más, fui profundizándolo más. Em, y bueno, y aquí estoy después de dos hijos maravillosos, con ganas de compartir todo lo que he podido aprender y todo lo que falta por aprender. Y especialmente después de tener a mi hija, había una claridad en mí que había realmente algo por compartir con otras mujeres y no solo otras mujeres, sino todos los que llegamos a estar realmente en un vientre, en un útero y todo lo que se experimenta en esa vida intrauterina. Bien, de alguna manera podríamos decir entonces que esos cristales
te permitieron establecer una conciencia en ese vínculo que ahora tienes como madre. Te han ayudado a clarificar esa relación que ahora tienes con tus hijos en todas sus formas. ¿Es así? Sí, los cristales no solo desbloquean, ¿no? Desbloquean muchas partes de nuestro sistema energético que nos impiden poder conectarnos. Entonces, al ser desbloqueados, podemos realmente entrar en estados un poco más profundos al contactarnos con otro ser, al vincularnos con otro ser, sino también a sanar muchas cosas, ¿no? A liberar, a darnos cuenta de muchas cosas, a sanar muchas cosas. Y solo te pongo ejemplos. Em, lo que es poder traer una vida al mundo sabiendo lo que no quieres repetir o dándote cuenta de lo que tu mismo hijo trae de ti, lo que vienes a sanar con ese hijo, y todo lo que se va despertando alrededor de lo que es ese vínculo madre-hijo. Y claro que los Bien. cristales ayudan a abrir ese camino. Hay una pregunta que me surge en estos momentos. ¿Podríamos decir que los cristales son hijos de la Tierra? Podríamos decir que los cristales son canales de conciencia universales, porque claro que nacen dentro de la Tierra, pero las redes que ejercen no solo están por dentro de la Tierra, sino en los cielos. Entonces, claro que los cristales brotan de la Tierra y de hecho brotan desde el centro de la Tierra y la Tierra de alguna manera los pare porque los expulsa a través del fuego y la fuerza de la presión de la Tierra. Entonces es casi que un parto de la Tierra poder traer cristales a la superficie. Pero cuando nos conectamos a los cristales, nos conectamos a todo, a lo cósmico, a lo terrenal, y hay una alianza muy, muy bonita entre los cristales y la Tierra, porque los cristales han estado desde que la Tierra nació. Entonces han visto a la humanidad recorrer su historia, han visto la evolución del humano, han visto guerra tras guerra, pero también cómo el ser humano despierta cada vez más y hay también un camino de los cristales en poder evolucionar conjunto al humano o a Bien, la conciencia humana. muy bonito eso que mencionas, porque digamos que hemos encontrado algo. Cuando nosotros hoy en día revisamos aquello de lo cual estamos compuestos como materia orgánica, y cuando hablamos al mismo tiempo de la astrofísica, nosotros decimos que realmente estamos hechos de la sustancia de la cual está construida el universo. Entonces eso me hace pensar en diferentes capas de la maternidad, me hace pensar en una maternidad próxima, en este caso que estamos abordando el cristal como hijo de la madre tierra, pero al mismo tiempo con la información del universo, al mismo tiempo hijos de esa gran expresión que lo abarca todo y que tiene que ver con la conformación desde la estrella más lejana hasta lo que hoy en día nosotros somos. De hecho, hay una forma de decirlo muy bonito porque nosotros nos suena poético, pero en términos reales no lo es. Somos hijos de polvo cósmico y aliento divino, y eso está presente entonces en la energía de los cristales. Muy interesante. Ahora, hay una cosa bien llamativa. Nosotros normalmente, los seres humanos, lo que uno se encuentra es que los seres humanos nos hemos programado y trabajado para mirar casi siempre hacia afuera. ¿M? Y en ese mirar hacia afuera, muchas veces propiciamos fuentes de sufrimiento. ¿M? Y tratamos de arreglar, hacemos grandes esfuerzos por arreglar cosas afuera. Sin embargo, eh, a veces olvidamos algo, nuestro sufrimiento realmente tiene que ver en esencia con algo. Eso lo leí una vez en un libro de Hellinger, en donde decía que nuestro sufrimiento tiene que ver con la resistencia que tenemos a los vínculos con la madre. ¿Mm? Entonces, lo que debemos hacer, el trabajo que debemos hacer es suavizar esos vínculos con la madre y digamos que entrar en un proceso de aceptación. Esta es ese espacio, ese compartir con la madre que la vida me proporcionó. ¿Vas a abordar parte de eso en tu taller?
Pues mira, es que la madre puede ser desde la madre biológica, ¿no? Que todos tenemos de alguna manera, ya seamos adoptados o como sea nuestra madre, si la queremos, no la queremos, todos llegamos a través de una madre y realmente el taller va a tratar de tu vínculo a la madre, pero puede ser desde tu madre humana hasta la relación con la madre tierra o con la madre cósmica o la gran madre. Entonces, es esa representación de la madre que se ve reflejada en varios niveles, que cada persona la va a trabajar con lo que cada persona le corresponde trabajar en ese momento. Entonces, puede ser que X persona tenga que trabajar su relación humana con su madre biológica, o de pronto una persona pueda llegar porque es una persona que le cuesta mucho aceptar la vida y tiene problemas de depresión o está estancado en la vida y no le encuentra sentido, y eso también tiene que ver con el vínculo de la madre, Ujú. porque la conexión a la vida es la madre es la vida. Entonces, claro que lo podemos ver como en primer plano de un aspecto supremamente práctico de, bueno, quiero llevármela mejor con mi madre y aclarar un poco cuál es este tema que tengo con ella. Puede ser un tema, digamos, de linajes, que yo, pues en este momento tenga a mi madre de frente, pero sé que el patrón puede venir de atrás, ¿no? Entre abuelas y abuelas y abuelas hacia atrás. Puede tener que ver con que yo quiero ser madre y no lo he podido ser o no he podido quedar en embarazo, o tengo hijos pero me cuesta la maternidad y me parece dificilísima y la sufro. O puede ser desde un aspecto mucho más trascendental, como lo que acabo de mencionar de cuando realmente podemos abrazar la vida y reconocer ese milagro y lo que es sagrado, que es el milagro de la vida y el poder existir, ¿no? Que es un tema mucho más trascendental, pero tiene que ver con otras cosas que se nos pueden presentar en la vida, como tristezas, depresiones, em, pero digamos que eso ya es algo mucho más intrínseco, ¿no? Que viene siendo de pronto otro motivo por la cual alguien más puede venir. Bien. De alguna forma uno se encuentra en el intercambio con los pacientes en el día a día. Uno se encuentra algo y es que nosotros repetimos muchas veces el sufrimiento de otros. Ujú. Eh, si me inscribiera a tu taller, ¿m? ¿Tú me puedes ayudar para tener algo de conciencia a través de los cristales acerca del cómo no repetir el sufrimiento que viví en ese espacio vincular, por ejemplo? Pues mira, aprender a meditar con los cristales, más allá del el propósito de este taller, es una herramienta que si te llaman los cristales y te gustan, es un conocimiento supremamente sagrado. O sea, y para mí, digamos que ha sido una bendición poder tenerlo en mi vida. Qué belleza poder compartirlo con alguien más, que alguien más pueda coger un cristal, cerrar los ojos y que sentir lo que se puede llegar a sentir, lo que tantas personas dicen es que es estar en un estado meditativo, que muchas personas me dicen que les cuesta, que es durísimo, que no pueden meditar, que no pueden detener la mente, que el cuerpo se les queja, que no se pueden quedar quietos, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta mucho meditar, entonces meditar, aprender a meditar con cristales tiene otras técnicas. Hay meditaciones de muchos estilos y meditar con cristales es una herramienta que yo a todo el mundo se la recomiendo si realmente es lo que a cada persona le llama. Y después con relación a los patrones y el trabajo, digamos, interior, claro que sí, porque este camino realmente siempre va a ser un camino de autosanación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que es aprender a ser tu maestro, ¿sí? A tú ser el que te autosanas, el que te autoindagas, el que haces la autorreflexión,
Es un camino de expansión total y de libertad total, porque claro que podemos aprenderle a muchos maestros y qué belleza que puedan llegar esos maestros a la vida de uno para enseñarle a uno tantas cosas. Pero cuando uno llega a los cristales es emprender un camino individual, autónomo, empoderado y deja de ser bajo un esquema de creencias, que digo que mi espiritualidad me la contaron o me la predicaron o la escuché, entonces adopté esa creencia, ¿no? Sino que es un camino realmente de vivencias, ¿sí? De vivencias, de sentir, de aprender a sentir las cosas, y de empoderarse de que uno es capaz de autosanarse. Y no hay nada en la vida que uno no pueda sanar de uno mismo. Entonces también es un camino donde te empiezas a dar cuenta que todo lo que te ocurre realmente es algo para que aprendas algo, es un camino de aprendizaje, ¿sí? Y los Ujú. cristales te van llevando hacia esos caminos para que descubras cuál es ese aprendizaje. Y al, Chévere. Ese descubrimiento que mencionas es bien importante porque digamos que uno de los mayores logros en la vida es darnos cuenta que no podemos estar en paz con la vida si no estamos en paz con nosotros mismos. Y Ujú. para estar en paz con nosotros mismos debemos de dejar la pelea con la madre. Entonces lo que entiendo es que nos estás diciendo que a través de los cristales tenemos una herramienta para poder llegar a tener elementos, más elementos que nos ayuden a estar en paz con la vida y sin pelear en ese vínculo que tenemos con nuestra madre. ¿Mm? Así es. Bien, ahora hay una cosa interesante. Veo con frecuencia en el intercambio con los pacientes y demás que aparecen inquietudes, ¿no? A veces les llegan a uno los pacientes y le dicen, ¿y cuál es el cristal que usted me sugeriría? Obviamente no tengo el conocimiento, no es mi área de experticia el manejo de Ujú. los cristales. ¿Mm? Pero ¿qué le podríamos decir, digamos, a aquella persona que está pensando, que le suena, que le llama la atención este trabajo que estabas mencionando en tu taller y que dice, yo no tengo ni idea de los cristales? ¿Quiere esto decir que me tengo que ir a una cueva a conseguir cristales o me tengo que viajar a Brasil a traer cristales? ¿Qué le podemos decir para facilitarle, digamos, su relación? ¿Dónde encuentra? ¿Qué es lo que tiene que traer para estar en tu taller? ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, en el taller están incluidos los cristales con los que vamos a trabajar. Entonces la persona no Ujú, tiene que llegar con nada, al menos que quiera trabajar con uno en particular y ya tenga algún cristal en su posesión. ujú, Entonces, dentro del paquete del precio que se está ofreciendo, siempre están incluidos los cristales que se van a usar. ¿M? ujú. El tamaño de los cristales no tiene nada que ver. O sea, lo que van a recibir realmente son pedacitos de gemas que se van a poner sobre el cuerpo para poder empezar a aprender a meditar con ellos, ¿sí? Si la persona quiere empezar a investigar este mundo, irse ¿no? a explorar, porque es fascinante y son ridículamente hermosos, entonces, pues claro, uno entra a estos almacenes y es una belleza poder descubrir este mundo mineral. Hay muchos almacenes aquí en Bogotá, de hecho, hay unos un poquito más sofisticados, hay unos menos sofisticados. Si están interesados, pues me pueden escribir por mensaje privado, yo les digo a dónde pueden ir. Pero digamos que con los que podríamos trabajar, la madre en especial, dependiendo de lo que la persona también vaya a trabajar, ¿no? Porque hay diferentes aspectos de la maternidad que se pueden trabajar con diferentes piedras. Pero siempre va a ser la matista. Se puede trabajar el hematite, que es un enraizador, entonces tiene que ver con tu vínculo a la tierra. Se puede trabajar con la tanzanita, que de hecho es considerado ya es como una gema, es una gema casi semipreciosa.
Y bueno, habrá una lista de más cristales, pero los que trabajan la madre como tal son esos. Ujú. Bien, qué interesante. Eh, y a ver, hoy que estamos bajo el influjo de la luna llena, ¿m? Las personas empiezan con unos rituales especiales y que hoy es el día para limpiar los cuarzos y hacer una cantidad de cosas. Ujú. Eh, ¿Algo de eso vas a tocar en tu taller? Pues mira, siempre toco una base para aquellos que no saben nada de cristales. Les doy una pequeña introducción siempre en un taller. Eso es lo primero que empiezo como a dibujar para que se arme como un preconcepto de lo que se va a trabajar. Y dentro de esa introducción que hago de cómo funcionan los cristales, para qué sirven, para qué funcionan, cómo los uso, ¿no? Como este esqueleto que armo, está la parte del conocimiento de los elementos con relación a los cristales. Y es entender de que como los cristales son la naturaleza, también trabajan los elementos, trabajan la tierra, el aire, el fuego, el agua y el éter. Entonces, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, el contacto con la naturaleza, siempre va a alimentar el espíritu de un cristal, porque el Ujú. cristal es espíritu, es el espíritu de la tierra. Entonces, diferentes cosas como pasar el cuarzo por un velón, puedes ponerle un incienso, meterlo en agua con sal, ponerlo a la luz de la luna, ponerlo a la luz del sol, enterrarlo dentro de un árbol o un lugar donde haya mucha tierra, meterlo dentro de un río cuando te vayas en caminatas o dejar que, digamos, el agua le pase de una manera natural. Todo eso va a alimentar mucho al cristal y pues a ti, porque realmente es directamente a ti. Bien, interesantísimo. Ahora, digamos que nosotros tenemos un solo vehículo para llegar hasta el momento, un solo vehículo para llegar a este planeta, es la madre. ¿M? O sea, la madre es el taller, es el vehículo que nos permite llegar acá. Y justamente es un vehículo muy interesante porque empezamos adentro de ella, empezamos en el útero, estamos en su interior. Y después viene una relación que es bien extraña porque quedamos por fuera, pero siempre vamos a estar cobijados por su manto y siempre la vamos a llevar en nosotros, en nuestro ADN, en nuestras fibras. Y justamente parte de lo que sucede es que a veces se desordena esa relación que tenemos con esa figura, con ese vínculo que llamamos madre. Podríamos decir que en tu taller, con el trabajo de los cristales, vamos a abordar, así sea en algunos pequeños momentos, ese reordenamiento con ese espacio, con ese vínculo que llamamos el vínculo materno. Pues mira, realmente, ¿qué va a ocurrir en este taller y cuál es el esquema que tengo pensado? Primero es qué son los cristales, ¿no? Es que ya lo hablamos. El segundo, ¿qué implica la madre al tener un hijo? O sea, ¿qué significa convertirse en madre? ¿Y qué significa llevar vida por dentro? ¿Qué ocurre dentro del vientre? ¿Qué ocurre dentro de un nacimiento? ¿Cómo me forja eso como un ser humano? ¿Por qué me marca tanto eso como ser humano? Y ahí empezamos a desglosar todo lo que vio mi madre a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual, toda la información genética de mi madre, de mi padre, em, todos los contratos, pactos, o sea, es una cantidad un paquete, ¿sabes? ¿No? Se le entrega a uno un paquete y con eso uno nace y la manera que uno nace también forja mucho la persona con qué también paquete va a enfrentar la vida, ¿no? Y eso tiene sus desafíos, sus bendiciones, ¿no? Es todo una fórmula intrínsecamente diseñada para que nuestra vida tome un rumbo y hagamos nuestro camino de la manera em, como escogimos esa escuela, es una escuela, ¿no?
Entonces vamos a hablar de esa importancia en niveles muy profundos. Y después vamos a hablar realmente cuál ese camino de poder profundizar en la relación madre-hijo a nivel biológico y eso después cómo se ve afectado en nuestra relación con la vida, Ujú. ¿no? Bien, entonces mira, si se trata de mirar a la madre y estás planteando un abordaje, digamos, con grandes cúmulos de información para poder trabajar, ¿m? Ujú. Eh, ¿Este taller es únicamente para mamás? No. ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me sirve a Luis Fernando que es hombre y que no es mamá en esta encarnación? ¿Tú estuviste en un vientre? Sí, claro que sí. Entonces es para ti. Todos lo estuvimos. Todos los que Ujú. estuvimos, tuvimos una vida intrauterina. Esto es un taller para aprender a navegar esas memorias, esos vínculos, esos sellos que se nos crearon en nuestra vida intrauterina. Y como no solo podemos liberarlas hoy, sino sanarlas, agradecerlas, apreciarlas, reconocerlas, porque también hace parte de eso, de mucho Ujú. reconocimiento, de mucha gratitud, pero eso viene al final, cuando puedes realmente comprender desde el sentir de lo que fue eso. Cuando nosotros hablamos de esos vínculos, digamos, con la figura de la madre, muchas veces en la terapéutica, en la clínica, nosotros abordamos algo que son como las lealtades, ¿no? Entonces, dentro de las lealtades hay una serie como de pactos, algunos visibles, otros invisibles, unos Ujú. que tienen que ver, digamos, con cosas como, eh, mamá, si tú sufres, yo también voy a sufrir. ¿No? Si tú no lograste alcanzar este éxito, yo no voy a sobrepasarte porque no te voy a dejar sola. Eh, Empiezo a ver toda una historia que se vincula y que muchas veces hace que nosotros no desarrollemos todo nuestro potencial porque tenemos esos pactos ahí latentes. Ujú. ¿Alcanzas a abordar algo de esto? Claro, digamos que lo que me gustaría recalcar de eso es que me encantaría que las mamás que están en este momento criando a sus hijos pudieran darse cuenta de cuáles son esas enseñanzas que traen sus hijos para ellas. Y de la igual manera, me encantaría que esos adultos que en este momento se encuentran dentro de este esquema que describes, se dieran cuenta de cuál es esa tarea que vienen a hacer con la madre, ¿sí? Y al enmarcarla, al darte cuenta, bueno, no me puedo despegar de mi madre porque no quiero dejarla sola, porque sufre si la dejo sola, ¿no? Es que entres dentro de este cuestionamiento de, bueno, cuál es el aprendizaje de ella y mío? ¿No? Más allá de ese sufrimiento que sentimos los dos cuando nos separamos. Qué bonito. Entonces, digamos que en la vivencia de tu taller las personas, obviamente hacemos una claridad, no es que vayan a solucionar todo esto en un taller porque eso es No. imposible, pero sí pueden tener elementos que nos arrojen algunas luces para poder darnos cuenta de esas lealtades, de esos lazos invisibles que a veces generamos y de esos aspectos que a veces o nos pueden catapultar y liberar o nos pueden encerrar. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? A nivel mental sí, porque voy a explicar estas cosas. Obviamente como es un solo taller y no es un curso, no puedo extenderme mucho, sino que voy a hacer un pequeño overview, ¿no? De lo que implica y todos los aristas que existen dentro de esta relación madre-hijo. Pero lo más importante es es la meditación, porque Ujú. aquí la persona va a entrar realmente
en sí mismo y en su historia personal y en su motivo de por qué está ahí, por qué llegó al taller, por qué llegó a los cristales, qué intención, eso es muy importante, llegar con una intención, ¿no? Quiero sanar esto. Y puede ser, mira, te quiero sanar mi relación con mi madre biológica o con mi madre adoptiva o con las mujeres, ¿no? Porque le tengo rabia a las mujeres. Puede ser desde cualquier lugar, pero no sé por qué. No Ujú. tengo ni idea por qué le tengo rabia. No tengo ni idea por qué no he podido perdonar. No tengo ni idea qué me limita a poder realmente recibir a la madre, ¿sí? Y poder abrazarla desde el lugar donde estés viviendo en este momento. Puede ser que no sea tan claro para ti, pero durante la meditación lo tendrás más claro, porque los Ya. cristales de alguna manera inducen a que tu conciencia se expanda y entres en estos estados de inconsciencia amplificada y te des cuenta de cosas que de pronto antes no te dabas cuenta. Entonces, esto es un viaje, realmente. Ujú. Em, para aquellos que nunca han meditado con cristales, los cristales son medicina, así como lo que es hoy en día muy común hacer un viaje de hongos o un viaje, o sí, los cristales tienen su propia medicina. Pero no No nos tenemos vamos la a poner a relación comer de... cristales, Ok, ni a fumarlos, ni nada de eso. Pero los cristales tienen su propia medicina, sí, ¿sí? digamos que la medicina de su esencia, lo sanador de su esencia, que es lo fundamental. Hay algo que encontramos permanentemente y es, hemos perdido la capacidad para gozar la vida justamente porque no gozamos ni nuestro vínculo siendo hijos, ni nuestro vínculo siendo padres. ¿M? O sea, es como si hubiésemos perdido. Eh, Tú vas a, en algún momento, a través de la meditación, a través del uso de esta herramienta que son los cristales y su fuerza, digamos, de transmisión de la esencia de la luz, de esa energía del universo plasmada a través de la madre tierra, la idea es que nos quede al menos una pizca de gozo de esa vivencia, de ese vínculo maternal. Pues mira, yo no tengo control sobre qué va a vivir cada persona, ¿sí? Em, Al conectarse a estas redes cristalinas, la persona realmente entra en un proceso muy personal, ¿sí? Y yo de alguna manera guío la meditación, pero cada persona va cogiendo su rumbo. Ujú, Cada persona va cogiendo su rumbo. Y al final, cuando se compartan las historias, puede ser que alguien diga, no, yo vi a todas mis ancestras desencadenarse y darme las gracias y nos abrazamos todas y no podía parar de llorar. Y otra persona puede decir, no, yo simplemente entré como en unos estados de bliss, ¿no? Y sentí que se me abrió el corazón. Otra persona puede decir que fue a una escena cuando fue niño y la mamá estaba muy triste y la vio llorando y eso le afectó de tal y tal manera, entonces la perdonó, en ese momento la perdonó. ujú. Sí, o sea, Hay si todo, alguien hay entra un en... espectro, hay una gama de colores que pueden surgir a partir de la vivencia de ese proceso meditativo en el que vas a estar inmersa con el grupo en esa mañana que se va a trabajar con los cristales, ese espacio del vínculo, del legado que tuvimos con la madre, ¿sí? Así es. Bien. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser tu taller? ¿En dónde va a ser? ¿Qué valor tiene? Bueno, va a ser el 22 de noviembre de 9 a 12 del día en Dojo Satori. Por eso estamos con Luis Fernando, porque gracias al espacio de él vamos a poder disponer de este taller, vamos a estar siempre, digamos, muy en el suelo, ¿no? Sentados en el suelo, podrán tomar nota, pero pues digamos que la otra porción del taller va a ser acostados, se medita acostados, no sentados. Obviamente si tienes una panza enorme porque estás embarazada o tienes algún problema físico, podrás tener tu silla o se te dará
es Se le adaptación. facilitará una Sí, adaptación. sí. Ujú. Em, ¿Qué más? ¿Qué más me faltó decir? Habrán refrigerios, habrá comida. El valor del taller es 250.000, creo que sí. Ujú. 250.000 pesos, está incluido los refrigerios, los cristales. Em, no sé si quieras mencionar algo sobre el parqueadero. No, cuéntanos, entonces, si entendí bien, si hemos Ujú. venido desarrollando esta charla con un hilo coherente, quiere decir que realmente no tendría un requisito específico para participar en el evento. No, Excepción hecha de la valentía, tener el valor de poder afrontar por unos instantes ese espacio vincular y aprender cómo meditar a través de, con y usando un cristal. ¿Es correcto? sí, y para los que sientan, no sé si es miedo, pero sientan que es un impulso el que tienen que tomar para decir sí, les diría que los cristales son lo más amoroso, sostienen de una manera, son una gran madre, o sea, se siente uno arrullado en todo el proceso. Puede ser muy duro lo que uno viva o lo que uno tenga que caer en cuenta o afrontar, pero el estar arrullado y sostenido por esta gran herramienta energética hace que todo sea mucho más fácil. Es muy Bien, lindo. qué bonito, qué bonito. Y simplemente digamos que para ir cerrando, es como recordar que tal vez uno de los primeros actos de amor que podemos tener es trabajar en el amor propio y al trabajar en el amor propio podemos entrar en un contacto especial y tal vez podemos empezar a dar de aquello que hay en nosotros para compartirlo con los otros. Bueno, No sé si entonces, tengan alguna pregunta. si alguien tiene La, alguna pregunta, vamos a dar un ratito a ver si alguien tiene una pregunta, una duda. Si no, igualmente nos pueden contactar o más bien a mí por interno. bueno, pues Bueno, entonces, si no aparecen las preguntas, nada más que darte gracias, darle gracias a las personas que estuvieron aquí, que van a ver esto en este momento o en un momento posterior, están cordialmente invitados. Podemos participar y vamos a seguramente a tener una experiencia bastante interesante y una experiencia que nos va a servir como herramienta para enriquecernos y sobre todo para trabajar ese espacio en el cual de lo que se trata es que podamos vivir, ojalá con mayor sinceridad, con mayor paz, con mayor amor, con mayor libertad nuestros diferentes vínculos, pero sobre todo ese vínculo con la maternidad. Muchas gracias. muchas gracias, Luis. Gracias a todos, un abrazo. Feliz noche.